El bosque de los lamentos no se ganó su nombre por la brisa, ni por el lamento de sus viejos árboles bajo el azote del viento. No. Se lo ganó por los sonidos que emanan de su corazón oscuro cuando la luna está llena, sonidos que harían a un hombre rezar por la sordera. Y Silas, el último de una larga línea de guardabosques que habían custodiado esta porción maldita de la naturaleza, lo sabía mejor que nadie. La cabaña, su único santuario, era un bastión solitario contra la inmensidad gris y verde del bosque. Construida con troncos robustos y fortificada con la superstición de generaciones, se alzaba en un claro minúsculo, apenas un suspiro de espacio libre antes de que los pinos y abetos se engulleran de nuevo el cielo. El olor a pino, humedad y algo indefiniblemente salvaje se adhería a todo. Afuera, el sol se batía en retirada, tiñendo el horizonte de púrpura y naranja, un espectáculo que, en cualquier otro lugar, habría sido hermoso. Aquí, era una cuenta regresiva. La temperatura caía en picado con cada rayo de luz que se extinguía, y un frío penetrante comenzaba a ascender de la tierra, colándose por cada rendija, cada poro de la madera. Silas, un hombre cuya piel curtida era un mapa de su vida al aire libre, sus ojos de un azul glacial que habían visto demasiado, se movía con una eficiencia metódica. Su barba canosa, salpicada de mechones más oscuros, enmarcaba una expresión de concentración implacable. No había rastro de ocio en sus movimientos. Solo la urgencia silente de un ritual ancestral. Era la noche de luna llena. Una de las peores. Su primera tarea era asegurar el perímetro inmediato. Arrancó un fardo de leña de una pila cubierta y lo apiló cuidadosamente junto al fogón exterior, un círculo de piedras ennegrecido por incontables noches de fuego. No lo usaría esta noche. Las fogatas exteriores eran para disuadir a los lobos normales, los osos. Para lo que venía esta noche, solo ofrecían una falsa sensación de seguridad. Caminó alrededor de la cabaña, sus botas crujiendo sobre las agujas de pino y la tierra helada. Cada ventana tenía pesados postigos de madera, reforzados con barras de hierro forjado que él mismo había instalado hace años. Pasó sus dedos por la madera áspera, sintiendo la solidez, la promesa de protección. No importa cuán gruesa sea la madera, no cuán fuerte sea el hierro, murmuró, su voz grave, apenas un susurro que el viento ya se estaba llevando. Siempre encuentran una manera de recordar que están ahí. Comprobó el pestillo de la puerta trasera, una creación de su abuelo, una viga de roble tan ancha como la puerta misma, deslizada en soportes de hierro. Tiró de ella, asegurándose de que encajara a la perfección. Luego, las luces. A lo largo del perímetro de la cabaña, postes altos sostenían faroles de queroseno, los globos de cristal ya limpiados y las mechas recortadas. Silas encendió cada uno por uno, la luz anaranjada luchando contra la oscuridad invasora, creando círculos temblorosos en la creciente penumbra. Eran la primera de las reglas, y la más visual. Regla número 1, que la luz de la cabaña nunca falle. La oscuridad es su manto, su aliada. El queroseno olía agrio en el aire frío, un aroma de seguridad artificial en la inmensidad del peligro natural. Las llamas parpadeaban, arrojando sombras danzantes que hacían parecer que los árboles mismos se retorcían y estiraban. Con el exterior mínimamente asegurado, Silas regresó al interior de la cabaña, cerrando la pesada puerta principal con un golpe sordo que resonó en el silencio. El interior era acogedor, a pesar de la misión que le aguardaba. Un hogar a leña rugía en la chimenea, su calor irradiando hacia el salón principal. Una lámpara de aceite sobre una mesa de madera tosca proyectaba un halo dorado. Pero no era suficiente para Silas. Encendió otra lámpara, y luego otra, hasta que cada rincón de la sala principal estuviera saturado de luz. Regla número 2, en la noche de la luna, la cabaña debe ser un faro. Que no haya una sola sombra que pueda albergar un miedo no deseado. Sus ojos escanearon la habitación, deteniéndose en un rifle colgado sobre la chimenea. No era su arma principal. Su mirada se posó en la vaina de cuero en su cinturón. Extrajo un cuchillo de caza, la hoja de plata brillando tenuemente bajo la luz de las lámparas. La empuñadura estaba intrincadamente grabada con símbolos antiguos que, según la leyenda familiar, ofrecían protección. O al menos, un poco más de resistencia. Lo acarició con el pulgar,
sintiendo el frío metálico. Este era su compañero más fiel en estas noches. Se sentó en un sillón desgastado, el cuero chillando bajo su peso. No se sentía cómodo, sino preparado. Sacó de un pequeño cofre de madera un manojo de balas, cada una con la punta plateada, y comenzó a cargarlas cuidadosamente en el cargador de su viejo Winchester. Cada clic era un mantra, una promesa de defensa. Otro ciclo más. El 28º desde que mi padre me dejó a cargo. Suspiró, no de cansancio, sino de una resignación profunda, ancestral. El viejo siempre dijo que estas noches eran las que te hacían viejo de verdad. No los inviernos crudos, no los cazadores furtivos. Solo estas noches. Escuchaba. Siempre escuchaba. El susurro del viento entre los pinos, el leve crepitar del fuego, el tic-tac de un viejo reloj de pared. Eran los sonidos normales del bosque, los que lo acunaban en noches sin luna. Pero esta noche, buscaba algo más. Algo que irrumpiera en esa sinfonía natural. Y llegó. Un sonido apenas audible al principio, como un crujido de ramas secas, distante. Muy distante. El viento. Siempre el viento. Dijo en voz alta, una afirmación más para sí mismo que una verdadera creencia. Se esforzó por mantener su respiración regular, su corazón calmado. No podía dejar que el miedo se filtrara tan pronto. La noche era larga. Regla número 3, no te dejes engañar por los pequeños susurros. Son solo los heraldos. Escucha los lamentos antes de actuar. Se levantó, dejando el rifle cargado sobre la mesa. Su mano se posó instintivamente en la empuñadura de plata de su cuchillo. Caminó lentamente hacia la ventana frontal, la que daba al sendero principal que llevaba a la cabaña. Los postigos estaban cerrados, pero un pequeño orificio de observación, apenas 1 centímetro de ancho, permitía ver un segmento del exterior. Pegó su ojo al orificio. El haz de luz de los faroles luchaba contra la oscuridad impenetrable de los árboles. La luna llena aún no había ascendido lo suficiente como para dominar el cielo, pero su luz espectral ya comenzaba a filtrarse a través de las copas, proyectando sombras alargadas y distorsionadas. Nada. Solo el bosque inmóvil, expectante. El crujido de ramas se repitió, un poco más cerca esta vez. O tal vez era solo su imaginación. La mente tenía trucos en estas noches. La falta de sueño, el aislamiento, la tensión constante. Todo conspiraba para jugar con la percepción. No. No es mi imaginación. Susurró, sus labios apenas moviéndose. El sonido era diferente ahora, más deliberado. No como un animal que se mueve sin rumbo, sino como algo que su camino. Su mirada se dirigió al pequeño medidor en la pared, un barómetro y un termómetro. La presión estaba subiendo, el aire helado y quieto. No había viento significativo para mover esas ramas. De repente, un golpe. Sordo, pesado, contra el lado izquierdo de la cabaña. Silas saltó, su mano apretando el cuchillo con fuerza. El corazón le latía desbocado en el pecho. No fue un golpe de viento. No fue una rama caída. Era demasiado intencional. Se movió sigilosamente, como un fantasma en su propia casa, hacia el lado de la cabaña donde había escuchado el ruido. Era el lado que daba a un pequeño bosquecillo más denso, casi una maraña de arbustos espinosos y jóvenes pinos. El lugar favorito para esconderse. Llegó a la ventana lateral, su orificio de observación demasiado estrecho para dar una buena vista. Necesitaba ver. Su instinto le gritaba que se quedara donde estaba, que no se moviera, que no revelara su posición. Pero otra parte, esa curiosidad mórbida que tanto le había advertido su padre, lo empujaba. Recordó la regla número 4, no mires directamente a la oscuridad. Déjala venir a ti, si debe, pero no busques lo que no puedes comprender. Respiró hondo, el aire frío y espeso llenando sus pulmones. Lentamente, con la máxima cautela, descorrió una pequeña porción del pesado cortinaje de lana que cubría la ventana. Un espacio de apenas 2 dedos de ancho, suficiente para una visión limitada,
pero mucho más amplio que el orificio de observación. La luz de los faroles exteriores luchaba por penetrar el follaje denso. Pudo distinguir la silueta de los árboles, sus ramas desnudas contra el cielo que se volvía plateado por la luna que ascendía. Y luego lo vio. O lo sintió. Una sombra. No la sombra de un árbol. No la sombra de un animal. Demasiado grande, demasiado angulosa. Estaba agachada, casi arrastrándose, entre los arbustos a unos 10 metros de la cabaña. Se movía con una lentitud antinatural, una especie de furtiva deliberación. Silas contuvo la respiración. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, se esforzaron por captar los detalles. Era una figura oscura, informe, que parecía fundirse con el denso matorral. Podría ser un oso, se dijo. Un ciervo grande. Pero la forma en que se movía, la forma en que su cabeza se levantaba y se inclinaba ligeramente, como si estuviera, no encajaba con ningún animal que él conociera. Un escalofrío helado le recorrió la columna vertebral. Su mente gritaba las reglas, pero sus ojos estaban fijos, hipnotizados por la figura. La sombra se detuvo. Giró su cabeza lentamente, y por un microsegundo, Silas sintió que lo miraba. Sintió el peso de una mirada sin ojos, una atención depredadora que le atravesaba el alma. Luego, la sombra se desvaneció, deslizándose de nuevo entre los arbustos con una facilidad inquietante, como si se disolviera en la propia oscuridad. No hubo sonido. Ningún crujido de hojas, ningún chasquido de ramas. Solo se fue. Silas soltó el aire que no sabía que había estado conteniendo. Sus piernas temblaban ligeramente. Se apoyó contra la pared, tratando de estabilizarse. ¿Qué había sido eso? Podría ser solo un lobo viejo. Grande. La frase sonó hueca incluso para él mismo. Sabía lo que era. Sabía lo que era. Volvió al sillón, el cuchillo plateado aún firmemente en su mano. Las balas del Winchester parecían ahora dolorosamente insuficientes. Sus ojos se fijaron en un pequeño colgante de plata que llevaba alrededor del cuello, oculto bajo su camisa. Era su verdadera seguridad. Un recuerdo constante de la única arma que realmente importaba. Regla número 5, la plata es tu fe, tu escudo. Llévala contigo, siempre. No hay truco que la pueda engañar, ni piel que la pueda detener. El tiempo parecía estirarse y contraerse. Minutos que se sentían como horas. Horas que se sentían como una eternidad. El fuego crepitaba en la chimenea, los faroles del exterior seguían ardiendo con terquedad. La luna ya estaba alta, un disco perfecto y gélido, bañando el bosque con su luz pálida y sobrenatural. Las sombras se habían vuelto más nítidas, más definidas, pero no menos amenazantes. De repente, el silencio fue quebrantado. Un aullido. Pero no el aullido de un lobo. Era más profundo, más gutural, cargado de una angustia primal que se transformaba en pura furia. No era el canto melancólico de un depredador solitario. Era un grito, casi humano en su agonía y en su rabia. Resonó por todo el bosque, haciendo que los pequeños animales se callaran, que los pájaros en sus nidos se estremecieran. Penetró en la madera de la cabaña, en los huesos de Silas. El sonido provenía de no muy lejos, del lado del claro donde se encontraba la cabaña. Demasiado cerca para la comodidad. Y se repetía. Otro aullido, esta vez con una nota de desafío, de advertencia. Maldita sí. Dijo Silas, sus ojos fijos en la puerta principal. ¿La viga de roble sería suficiente? Luego, el aullido se transformó. Se volvió una cacofonía de gruñidos, ladridos profundos, y lo que sonaba inquietantemente como el desgarro de carne. A esto le siguió un estruendo de algo grande abriéndose paso por el bosque, dirigiéndose directamente hacia la cabaña. Cada golpe de lo que fuera que se acercaba, resonaba en el suelo, transmitiéndose a través de los cimientos de la cabaña. Un ritmo incesante, imparable. Regla número 6, no te atrevas a pronunciar su nombre en la noche. No les des más poder del que ya tienen. Silas lo sabía.
Nunca había pronunciado la palabra. Pero esta noche, con los sonidos de la criatura aproximándose, casi podía saborearla en la punta de su lengua, un veneno tentador. La lámpara de queroseno más cercana a la ventana parpadeó violentamente, casi extinguiéndose. Silas se lanzó hacia ella, sus manos temblorosas ajustando la mecha. La luz era crucial. Justo cuando la llama se estabilizó, se oyó un estrépito ensordecedor en la puerta trasera. Un golpe tan violento que toda la cabaña se estremeció. La viga de roble gimió, la madera crujió. Silas cayó de rodillas, el corazón latiéndole con tal fuerza que creyó que le rompería las costillas. Cerró los ojos por un instante, tratando de controlar el pánico. Pero era inútil. Otro golpe. Esta vez, se escuchó un fuerte crujido. Una astilla de madera salió volando del marco de la puerta. El aullido, ahora directamente afuera, se había convertido en un rugido de pura ira. Un sonido que no era de lobo, ni de oso. Era la voz de un depredador inteligente, impulsado por una sed de sangre que era tan antigua como el propio bosque. Silas se arrastró hacia el rifle sobre la mesa, sus manos temblando tanto que apenas pudo agarrarlo. Levantó el arma, apuntando ciegamente a la puerta trasera, a la viga que ahora mostraba una grieta evidente. «Aléjate», gritó, su voz rasposa, quebrada por el miedo. Pero no había nadie allí para escucharle, excepto la criatura. Un silencio súbito y pesado se instaló de nuevo. El aire se volvió más frío dentro de la cabaña. Los faroles exteriores, aún parpadeando, parecían de repente minúsculas motas de esperanza contra la oscuridad opresiva. Silas escuchó. Su respiración agitada era el único sonido dentro de la cabaña. El rugido se había detenido. Los golpes también. ¿Se había ido? No. El silencio era otra trampa. Era una de sus tácticas. Un rasguño. Lento, deliberado, arrastrándose por el costado de la cabaña, debajo de la ventana por la que había espiado antes. Parecía estar tanteando, buscando un punto débil. Luego, el rasguño se detuvo justo debajo de la ventana. Un gemido bajo, casi un gruñido ahogado, emanó del exterior. Y entonces, un sonido. Un sonido que hizo que la sangre de Silas se helara en sus venas, a pesar del calor del fuego. Un leve. Como el sonido de una uña larga y afilada, o una garra, rozando el mecanismo del pestillo exterior del postigo. No el de la viga interior. El pestillo que debía mantener la ventana. Silas levantó la vista, sus ojos fijos en el cortinaje. Detrás de él, algo se estaba moviendo. Algo estaba probando la integridad de su única barrera visible. No golpeando, no rugiendo. Solo, intentando abrirla. Con una extraña, antinatural inteligencia. El débil resplandor de la luna llena, un disco perfecto y malévolo en el cielo nocturno, se filtró por una rendija minúscula en los postigos de esa misma ventana. No la ranura de observación, sino una imperfección en la madera. El rayo de luz plateada, fino como una aguja, cruzó la penumbra de la habitación y se proyectó directamente sobre la mano de Silas, iluminando el mango de plata de su cuchillo de caza. Y justo en ese instante, el clic se repitió, un poco más fuerte. Esta vez, fue seguido por un crujido sordo y un leve metálico. Silas apretó el cuchillo, sus nudillos blancos. Miró la rendija por donde se colaba la luz de la luna, y por un instante fugaz, juró haber visto una sombra moverse dentro de la propia luz plateada, una silueta oscura, distorsionada, que no pertenecía al reflejo de los árboles. Un lamento lejano, más tenue, pero cargado de una nueva nota de triunfalismo, resonó de nuevo en la profundidad del bosque de los lamentos. Y Silas supo, con una certeza que le heló hasta los huesos, que la noche apenas estaba comenzando. Y que esta vez, la viga de roble y los postigos no serían suficientes. El chirrido, metálico, agudo y prolongado, resonó en la diminuta cabaña con una brutalidad que hizo vibrar el aire. No era el sonido del metal cediendo por completo, sino de una tensión insoportable, de una lucha silenciosa y despiadada contra la resistencia del pestillo exterior. Silas sintió un sudor frío recorrer su espalda.
goteando por su columna vertebral hasta empapar la tela de su camisa. Sus nudillos, apretados alrededor del mango de plata del cuchillo, dolían, pero no registró el dolor. Solo el clic inicial, la prueba, y ahora este chirrido agónico, se grabaron en su mente. Sus ojos, dilatados en la penumbra, no se apartaban de la rendija minúscula en los postigos. Esa fina línea plateada de luz lunar, que antes solo iluminaba el cuchillo, ahora parecía una grieta en la misma realidad, una herida abierta en la seguridad de su refugio. La sombra dentro de la luz plateada, aquella distorsión fugaz, no había sido una ilusión. Ahora, mientras el chirrido se alargaba, la línea de luz se ensanchó 1 milímetro, luego otro, como si los postigos, la robusta madera de roble, estuvieran siendo empujados desde el exterior con una fuerza inhumana. Un gemido gutural, más profundo y vibrante que los anteriores, brotó del exterior. Ya no era un lamento lejano, sino una expresión de frustración y, extrañamente, de una paciencia macabra. Se escuchaba muy cerca, justo al otro lado de la madera. Podía sentir el aliento de la criatura contra la madera, un aliento que era gélido y, sin embargo, olía a algo húmedo y terroso, a carne cruda y a un almizcle animal que nunca había percibido en los animales del bosque. No. No. El rechinar del metal se detuvo bruscamente, dando paso a un crujido sordo, profundo, como si la madera del postigo mismo estuviera cediendo. Era un sonido orgánico y doloroso, el lamento de la viga de roble bajo una presión incomprensible. La rendija de luz se ensanchó de nuevo, esta vez con un perceptible crujido de astillas. Silas retrocedió un paso, sus botas crujiendo en el suelo de madera. Su mente corría a 1000 por hora. Su cuerpo inmovilizado por una mezcla paralizante de terror y una extraña disciplina, grabada en lo más profundo de su ser. Las reglas. Las malditas reglas del guardabosques. Nunca había imaginado que se aplicarían de esta manera. La primera regla, grabada en su corazón desde que era un novato: nunca muestres miedo en el bosque de los lamentos. Ellos se alimentan de él. Pero su corazón latía como un tambor de guerra en su pecho. Y el miedo era una bilis amarga que le subía por la garganta. La segunda, mantén siempre el perímetro. Su cabaña, su único santuario, era su perímetro. Y lo estaban violando. La luz de la luna, ahora más ancha, dibujaba una línea brillante que serpenteaba como una serpiente plateada sobre el suelo de tablas. Y dentro de esa luz, algo se movió. No era una sombra distante, sino una forma densa, irregular. Una garra. Un único dedo, o lo que parecía ser, apareció en la rendija. No era la garra de un oso, ni la de un lobo. Era más larga, más delgada y terminaba en una uña curvada y afilada, de un color oscuro y brillante, casi óseo, que atrapaba la luz de la luna como una daga de obsidiana. Se movía lentamente, tanteando el borde interior del postigo, buscando, explorando. Era una mano, pero una mano grotesca, monstruosa. Lo estás intentando abrir. La garra se movió con una precisión escalofriante, insertándose más profundamente en la grieta, y Silas pudo escuchar un roce, un sonido de astillas de madera siendo levantadas y rasgadas. La criatura no estaba golpeando, no estaba destrozando. Estaba desmantelando su defensa con una horrible deliberación. Silas sintió una oleada de desesperación. Este no era un animal salvaje enfurecido. Esto era algo más. Algo inteligente. Algo que conocía los mecanismos. El gemido bajo del exterior pareció adquirir una nueva cualidad, como una respiración pesada, una expectativa. De repente, la garra se retiró tan rápido como apareció. Un silencio profundo cayó sobre la cabaña, más aterrador que cualquier sonido. Silas se quedó inmóvil, el cuchillo en alto, su cuerpo tenso, esperando el siguiente movimiento. El corazón le martilleaba en las sienes. ¿Se había ido? ¿Había desistido? Entonces, un golpe. No un golpe salvaje, sino un puñetazo calculado, seco, justo en el centro del postigo de madera. El impacto sacudió toda la estructura de la cabaña. El cristal de la pequeña ventana interior, detrás del postigo, tembló, produciendo un tintineo débil y fantasmagórico. Y de nuevo, el crujido de la madera. Pero esta vez, fue diferente.
Fue un sonido de desgarro, como si una parte del postigo estuviera siendo arrancada a la fuerza. Una astilla voló desde el borde del postigo, cruzando la rendija de luz y golpeando el suelo a los pies de Silas con un débil. La rendija se ensanchó aún más, y ahora, a través de ella, Silas pudo vislumbrar un fragmento del ojo de la criatura. Un ojo dorado, brillante con una luz antinatural, que reflejaba la luna llena con una intensidad demoníaca. No era el ojo de un lobo. Era demasiado grande, demasiado humano, en su forma, pero con una pupila vertical, como la de un depredador nocturno, una serpiente o un gato, pero con una maldad y una inteligencia que helaba la sangre. La regla 3 de los guardabosques resonó en su mente, casi una voz ajena. Nunca mires directamente a los ojos de lo que acecha en la noche, pues te robará el alma. Pero él ya había mirado. Ya había sido atrapado por esa mirada antigua y fría. Aléjate. Aléjate de mi cabaña. Su voz era un hilo frágil, apenas audible por encima del latido frenético de su propio corazón. El ojo dorado parpadeó, y la criatura pareció responder con un gruñido bajo, más como una risa sofocada que una amenaza, un sonido que se filtraba a través de la madera astillada, impregnando el aire con un olor a creasangre y tierra húmeda. La garra volvió a aparecer, esta vez con más audacia, tanteando el interior de la rendija. Silas vio su sombra proyectarse sobre la tabla interior del postigo. La criatura no quería entrar de golpe. Quería desmantelar, quería demostrar su superioridad, su paciencia infernal. Quería que Silas lo supiera. Con un gemido de furia, Silas levantó su cuchillo de plata. La luz de la luna seguía iluminando el mango, casi como si el destino lo hubiera predestinado. La plata. La regla 4, en la luna llena, lleva siempre el filo de plata para lo que aúlla más allá de la bruma. Sabía que las leyendas hablaban de la plata como una debilidad. ¿Pero era real? ¿Era suficiente? La garra ahora estaba casi completamente expuesta en la rendija, sus puntas de uña tocando el marco interior. Un paso más, y la criatura podría empezar a romper la pequeña ventana de cristal. Silas sintió un repentino y brutal arrebato de adrenalina. Ya no era solo miedo, era una furia fría y protectora. Esta era su cabaña, su santuario. No lo harás. No entrarás aquí. Con un grito ronco, más animal que humano, Silas se abalanzó hacia la ventana. Su cuchillo de plata bajó con la fuerza de la desesperación y el peso de siglos de leyenda. No apuntó a la criatura, sino a la garra expuesta, a esa uña oscura que amenazaba su perímetro. Un sonido horrendo llenó la cabaña. No era el metal contra la madera, sino un chillido agudo y resonante, como si un metal afilado hubiera raspado contra un hueso. Y un rociado de un líquido oscuro, espeso, que salpicó la madera interior de los postigos y la pared adyacente. No era rojo. Era casi negro, denso y brillante, como petróleo. Y olía a cobre quemado y azufre. Un aullido, esta vez de puro dolor y furia salvaje, desgarró la noche. No era el aullido de un lobo. Era una cacofonía de gritos, gemidos y ladridos que se fusionaban en un solo sonido atroz, antinatural, que parecía resonar en el mismo tejido del bosque de los lamentos. La cabaña entera vibró con su intensidad. Silas retrocedió, su corazón martilleando contra sus costillas. La garra había desaparecido de la rendija. La luz de la luna, ahora sin obstrucciones, revelaba el líquido oscuro y brillante salpicado en la madera. Una pequeña muesca, un rasguño profundo, marcaba el borde interior del postigo donde había golpeado su cuchillo. El aullido exterior se transformó en una serie de gruñidos sibilantes, llenos de un odio visceral. Silas pudo escuchar el sonido de algo pesado golpeando la pared exterior, una y otra vez, como si la criatura estuviera arremetiendo contra la cabaña en un ataque de rabia ciega. La madera crujía y gemía bajo los impactos. Eso no fue un lobo. El cuchillo de plata estaba manchado con el mismo líquido oscuro y espeso. Silas lo miró, y un escalofrío helado le recorrió la espalda. Había sangre en el bosque de los lamentos que no era roja. Eso era una nueva y aterradora revelación. De repente, los golpes en la pared exterior cesaron. El silencio regresó, pero esta vez, era un silencio cargado de una amenaza aún mayor.
Era el silencio de un depredador herido, pero no derrotado, que se reagrupa, que planea su siguiente movimiento. Silas se pegó a la pared opuesta a la ventana, su mirada fija en los postigos. La rendija, aunque cerrada por un momento por el cese de la presión, ahora mostraba nuevas, finas grietas que se extendían desde el punto del impacto. La madera estaba comprometida. Un leve raspado, casi imperceptible, se escuchó desde el tejado. Silas levantó la vista, sus ojos buscando en la oscuridad del techo, pero no había ninguna abertura allí. Luego, el sonido se movió, arrastrándose sobre las tablas, dirigiéndose hacia la chimenea de piedra que se alzaba en el centro de la cabaña. ¿Por la chimenea? ¿Cómo? La regla 5, lo que acecha en la noche es astuto. Encontrará un camino si se lo permites. No se había atrevido a pensar en la chimenea. Una boca abierta hacia el cielo, un punto débil. Siempre la había considerado segura, su humo ahuyentaría cualquier cosa. Pero no a esta. El raspado se hizo más fuerte, y luego un leve de hollín y pequeñas piedrecitas que cayeron por el tiro de la chimenea. La bestia estaba arriba, en el tejado, probando su siguiente entrada. Los ojos de Silas se posaron en las brasas parpadeantes en la chimenea. Su fuego, su única fuente de calor y luz, ahora era una invitación. Un gruñido bajo, ahogado, se escuchó de nuevo. Pero esta vez, no venía de la ventana. Venía de las profundidades de la chimenea. Una corriente de aire frío, que no era del exterior, sopló desde la abertura, trayendo consigo el mismo olor acre, el almizcle animal y el cobre quemado. Silas vio una sombra danzar en el fondo de la chimenea, proyectada por las brasas. No era la sombra del humo. Era una forma, oscura y retorcida, que se movía. Algo estaba bajando por el tiro, lenta pero inexorablemente. No. No. La chimenea, que antes había sido el corazón cálido de su cabaña, ahora era una boca negra y hambrienta. El raspado y el roce se volvieron más distintivos. El sonido de garras o uñas arañando la piedra y el hollín mientras la criatura descendía. El crujido de la madera detrás de él, en la ventana, fue apenas un susurro comparado con el horror que venía de la chimenea. Pero le recordó que la cabaña estaba rodeada. Que la criatura no se había ido de la ventana. Solo había cambiado su estrategia. Las brasas en la chimenea parecieron extinguirse un poco, como si el aire que bajaba por el tiro estuviera chupando el oxígeno. Un gemido más fuerte, más cercano, resonó desde las profundidades del conducto, y Silas pudo ver una forma oscura y masiva bloqueando la poca luz de la luna que se colaba por la parte superior de la chimenea. Algo estaba bajando. Algo grande. Y esta vez, no había postigos, no había pestillos. Solo el fuego moribundo y la desesperación de un guardabosques que había visto sus reglas destrozadas una a una. La noche, apenas comenzaba, se había vuelto una trampa mortal. Y la criatura, herida pero implacable, se acercaba. El aire dentro de la cabaña se volvió pesado, espeso, cargado con el hedor de la bestia que descendía. El raspado y el roce se intensificaron, como si garras monstruosas desgarraran la piedra y el mortero de la chimenea. Las brasas, antes un faro de calidez, ahora se consumían con una rapidez antinatural, sus últimos estertores de luz apenas iluminando el infierno que se materializaba. No. Por favor, no. Un gruñido gutural, tan profundo que vibró en el suelo de madera y en los huesos de Silas, brotó de la oscuridad de la chimenea. Ya no era un lamento distante, sino una declaración de proximidad, una promesa de violencia inminente. La forma en el conducto se hizo más nítida, más definida, bloqueando casi por completo el remanente brillo lunar que se filtraba desde arriba. Primero, asomaron las garras. Uñas curvas, largas y negras, del tamaño de dagas, que se aferraban a los bordes de la boca de la chimenea, dejando profundas estrías en la piedra. Luego, una cabeza enorme y bestial, cubierta de un pelaje oscuro y enmarañado, empapado en hollín y algo más. Algo viscoso, de un color rojizo que brillaba ominosamente en la escasa luz. Los ojos. Dos pozos de ámbar líquido, ardientes con una inteligencia depredadora y una furia implacable, se clavaron en Silas. No había rastro de humanidad en ellos,
solo el hambre ancestral de un depredador que había cazado en la oscuridad desde el principio de los tiempos. La criatura se movió con una agilidad aterradora, su cuerpo musculoso deslizándose por el estrecho conducto, rompiendo ladrillos y mortero que caían al hogar con un estrépito sordo. ¡Dios mío! La criatura, una mezcla aberrante de lobo y hombre, pero mucho más grande y grotesca, finalmente se deslizó fuera de la chimenea, aterrizando en el hogar con un estruendo que hizo temblar la cabaña. Su cuerpo, cubierto de heridas que aún supuraban un líquido oscuro y maloliente, revelaba la brutalidad del encuentro anterior en la ventana, pero su furia parecía haber duplicado su fuerza. Su altura era imponente, su figura se alzaba sobre Silas, sus hombros anchos y su pecho abultado por músculos tensos. El hedor de cobre y carne rancia llenó el pequeño espacio, asfixiando a Silas. Las brasas que quedaban en el hogar se extinguieron por completo, no por falta de oxígeno, sino como si la presencia misma de la bestia chupara la vida del fuego. La cabaña quedó sumida en una oscuridad casi total, solo rota por el débil resplandor de los ojos de la criatura. No. No te acerques, mantente alejado. La bestia emitió un rugido que hizo vibrar el aire, una onda de sonido primario que destrozó el silencio. No era el aullido de un lobo, sino el bramido ronco de una bestia herida y vengativa. Su boca, llena de colmillos afilados como cuchillos, se abrió, revelando una lengua oscura y áspera. Silas sintió el sudor frío escurrir por su espalda. Había dedicado su vida a las reglas del bosque, a entender la naturaleza, a mantener el orden. Su primera regla: nunca ignores las señales. Y había señales. Siempre las había. Pero esta criatura, esto era algo más allá de cualquier señal, de cualquier bestia que hubiera catalogado. Era una violación de cada ley natural que conocía. ¿Dónde está? La criatura dio un paso adelante, lenta, deliberadamente, su peso haciendo crujir las viejas tablas del suelo. Sus garras raspaban la madera, cada sonido un martillo en la mente de Silas. Los músculos de sus patas traseras se tensaron, preparados para saltar. ¡Quieto! ¡No te muevas! Este es mi territorio. La bestia ladeó ligeramente su enorme cabeza, como si encontrara las palabras de Silas curiosamente divertidas. Un sonido gutural, algo entre un resoplido y una risa ronca, escapó de su garganta. Luego, se abalanzó. La velocidad fue devastadora. Un borrón oscuro que cruzó la distancia entre ellos en un instante. Silas apenas tuvo tiempo de levantar los brazos en un intento inútil de protegerse. La criatura lo golpeó con la fuerza de un ariete, lanzándolo contra la pared de troncos de la cabaña. ¡Ay! El impacto le robó el aliento. Silas se desplomó en el suelo, aturdido, el dolor irradiando desde su hombro y la parte posterior de su cabeza. Sintió un líquido caliente escurrir por su sien. La sangre. La criatura se cernía sobre él, sus ojos ámbar brillando con una luz sádica, como si disfrutara del terror que infundía. La criatura no se lanzó directamente a matar. En cambio, avanzó un paso más, su enorme hocico a pocos centímetros del rostro de Silas. El aliento fétido, a carne podrida y bosque húmedo, lo envolvió. Los colmillos, enormes y amarillentos, brillaban. Era un juego. Una tortura. ¡Aléjate de mí! Las garras de la bestia arañaron la madera del suelo junto a su cabeza, no para herir, sino para enfatizar su dominio, el sonido ensordecedor en el oído de Silas. Pudo sentir la vibración del suelo bajo el peso de la criatura. La punta de una garra rozó su mejilla, dejando una marca roja. Silas, con un instinto desesperado, vio el hacha de leña que colgaba de un gancho junto a la puerta de entrada, a unos pocos metros de él. Era su única oportunidad. Una chispa de esperanza, pequeña y frágil, parpadeó en su mente. ¡Atrás! Con un esfuerzo sobrehumano, Silas se impulsó desde el suelo, lanzándose hacia el hacha. La criatura, sorprendida por la súbita resistencia de su presa, retrocedió un paso, gruñendo. No esperaba la lucha, solo el pánico. Sus dedos se cerraron alrededor del frío mango de madera del hacha. El peso familiar de la herramienta le dio un minúsculo atisbo de valor. Era pesada, brutal, pero era suya.
Su quinta regla, siempre prepárate para lo inesperado. Y esto era lo más inesperado que había enfrentado. No te lo permitiré. No en mi cabaña. La bestia emitió otro rugido, esta vez con una nota de ira genuina. Había subestimado a su presa. Bajó su enorme cuerpo, preparándose para otro embate. Silas sabía que no podía ganar una pelea de fuerza bruta contra aquella criatura. Su única ventaja era la velocidad, el conocimiento del terreno, y la desesperación. Recordó su segunda regla: conoce tu entorno y úsalo. Con el hacha levantada, en lugar de cargar, se lanzó hacia la derecha, hacia la pequeña mesa de comedor, volcándola en el camino de la bestia. Los platos y tazas volaron por el aire, estrellándose contra el suelo con ruidos secos. La criatura, momentáneamente obstaculizada por la mesa volcada, tropezó, dando a Silas unos segundos preciosos. El guardabosques se deslizó por debajo de la ventana, donde los postigos rotos colgaban como mandíbulas desarticuladas. La luna llena, ahora alta en el cielo, proyectaba sombras largas y distorsionadas. Tengo que salir. Tengo que salir de aquí. La bestia recuperó el equilibrio, su furia desatada. Con un golpe brutal de su pata, destrozó la mesa, enviando astillas de madera por toda la habitación. Luego, con un aullido de rabia, se lanzó tras Silas. Silas sabía que la puerta principal era una trampa mortal. La criatura la bloquearía al instante. Miró la ventana más grande, la misma que la bestia había intentado romper antes. Los postigos rotos y la madera astillada le daban una idea. La ventana. Se impulsó con toda su fuerza contra la ventana, usando el hacha como un ariete improvisado. La madera ya estaba debilitada, y con un crujido agónico, cedió. Cristales rotos cayeron al suelo con un tintineo lúgubre, abriendo un agujero lo suficientemente grande para que un hombre pudiera pasar. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, una ráfaga de oxígeno bienvenida pero que traía consigo el olor inconfundible del bosque, ahora corrompido, peligroso. Silas se arrojó por la abertura, cayendo de rodillas sobre la nieve helada y la tierra dura. El impacto le hizo soltar el hacha por un momento. Fuera, estoy fuera. Detrás de él, la figura imponente de la bestia se proyectó a través del agujero de la ventana. Los ojos ámbar brillaban en la oscuridad, fijos en Silas. El rugido que emitió esta vez no era de ira, sino de caza. Silas recuperó el hacha, sus manos temblorosas. Se puso de pie, su cuerpo adolorido, su mente nublada por el miedo y la adrenalina. Pero ya no estaba acorralado. Estaba en su elemento, el bosque. Su territorio. O eso creía. La nieve virgen bajo sus botas crujió mientras corría, hundiéndose ligeramente con cada paso. El frío era intenso, pero Silas no lo sentía. Solo sentía el pulso martilleante de su corazón y el aliento helado de la bestia detrás de él. La luna llena, un disco plateado y cruel, iluminaba el sendero angosto que Silas había mantenido por años. Los árboles, altos y sombríos pinos, se alzaban como esqueletos gigantes, sus ramas desnudas arañando el cielo. Cada sombra parecía cobrar vida, cada sonido se convertía en una amenaza. ¡Maldita sea! Corre, Silas, corre. La criatura no corría como un lobo. Se movía con una serie de saltos poderosos y silenciosos, cubriendo el terreno a una velocidad aterradora, como si la distancia se plegara ante ella. Los árboles no eran obstáculos, sino puntos de apoyo para su avance imparable. Silas se internó más profundamente en el bosque, sus pasos resonando en el silencio opresivo. Su octava regla: nunca abandones el sendero marcado a menos que sea absolutamente necesario. Ahora, no tenía opción. Se desvió, internándose entre la maraña de arbustos y árboles jóvenes, esperando que el denso follaje lo protegiera, lo ocultara. Las ramas bajas le arañaban el rostro y los brazos, el frío penetraba sus ropas, pero el miedo lo impulsaba. Los ruidos de la persecución se intensificaron, no solo el golpeteo rítmico de las patas de la bestia, sino también el crujido de ramas rotas y el suave susurro de su respiración profunda. De repente, el sonido se detuvo. Un silencio absoluto cayó sobre el bosque, más aterrador que el sonido de la persecución.
Silas se detuvo en seco, agachándose detrás de un grueso tronco de pino, el hacha apretada en sus manos entumecidas. ¿Dónde está? ¿Se ha ido? El silencio persistió, cargado de una tensión insoportable. Silas podía sentir el frío helado de la noche calarle hasta los huesos, pero era el frío de la anticipación lo que lo hacía temblar. Sabía que la bestia no se había ido. Solo estaba jugando. Un escalofrío le recorrió la espalda. No había ruido. Pero sentía una presencia. Una opresión en el aire, una pesadez que no era natural. Entonces, lo vio. No venía de la dirección de la que esperaba. La criatura se manifestó entre dos árboles, justo delante de él, a unos pocos metros de distancia. No había corrido. Se había movido, de alguna forma, sin hacer ruido, o quizás, de una manera que sus sentidos humanos no podían percibir. Imposible. Los ojos ámbar brillaron en la oscuridad. La bestia, ahora de pie, no parecía cansada ni ralentizada por sus heridas. Parecía más grande, más imponente bajo la luz fantasmal de la luna. Un hilo de sangre oscura goteaba de uno de sus colmillos, brillando antes de caer y desaparecer en la nieve. La criatura no se lanzó. Simplemente observó a Silas, como un artista contempla su obra. Luego, levantó una pata delantera, su garra se extendió y señaló un punto más allá de Silas, hacia el corazón del bosque. La mente de Silas luchó por comprender. ¿Estaba la bestia señalándole el camino? ¿Un desafío? ¿Una trampa? La 11ª regla, nunca confíes en una anomalía. Pero mientras la bestia mantenía su garra extendida, un tenue brillo rojizo apareció en la distancia, entre los árboles. Era una luz débil, intermitente, como una fogata a lo lejos. Un lugar que Silas conocía bien. La cueva. ¿Por qué? La cueva. Un lugar antiguo, prohibido para los guardabosques. Se decía que era un punto de poder, un nexo de fuerzas olvidadas, y que ninguna criatura racional se acercaría a ella voluntariamente. Silas siempre la había evitado, siguiendo las reglas ancestrales que habían pasado de guardabosques a guardabosques. La criatura emitió un gruñido bajo, casi inaudible, pero la intención era clara. Vete hacia la cueva. O muere aquí. Silas entendió. No era una huida. Era una elección. La bestia lo estaba conduciendo. No quería matarlo rápidamente. Quería que rompiera otra regla. La más sagrada de todas. No. No iré a ese lugar. La bestia dio un paso, luego otro, acercándose a Silas con una lentitud que prometía un final doloroso si se negaba. Su cabeza se inclinó, como si se deleitara en el dilema de Silas. Silas sabía que si no se movía, moriría. Y si se movía hacia la cueva, entraría en un territorio prohibido, desconocido. Un lugar que era más temido que cualquier bestia. La promesa de una muerte rápida se cernía sobre él si desobedecía. La promesa de un horror más profundo si obedecía. Recordó los viejos cuentos, las advertencias de los guardabosques más antiguos. La cueva no era solo un lugar físico. Era un umbral. Un lugar donde las barreras entre mundos se diluían. Y lo que residía allí, era peor que cualquier lobo, que cualquier hombre. No me conducirás. La criatura simplemente observó, sus ojos ámbar brillando con una expectación macabra. Luego, con un movimiento tan rápido que Silas apenas pudo registrarlo, la bestia golpeó el hacha de la mano de Silas. El metal sonó al chocar contra un árbol, rebotando y perdiéndose en la oscuridad del bosque. Desarmado. Exhausto. Rodeado por el implacable frío de la noche y la presencia abrumadora de la bestia, Silas miró la luz rojiza intermitente que parpadeaba en la distancia, un faro de advertencia y condenación. La bestia se acercó un paso más, su aliento fétido sobre el rostro de Silas. No había escape. No había elección. La cueva lo llamaba. Y la noche, que apenas había comenzado, se prometía mucho más larga y sangrienta de lo que Silas jamás había imaginado.
El guardabosques que había vivido por las reglas ahora era una marioneta en un juego mucho más oscuro, siendo empujado hacia el corazón mismo del miedo, hacia el lugar más allá de las reglas, donde nada era lo que parecía. La bestia empujó a Silas con una fuerza invisible, una corriente de aire helado que lo hizo tambalear. La luz rojiza que parpadeaba en la distancia, ahora más cercana, se filtraba a través de la densa niebla que brotaba de la boca de la cueva, tiñendo el aire de un escarlata ominoso. El guardabosques, desarmado y con el cuerpo dolorido, se vio forzado a dar un paso, luego otro, hacia la negrura insondable. Cada fibra de su ser gritaba en protesta, una revuelta silenciosa contra lo inevitable. El umbral de la cueva no era una simple abertura en la roca, era una boca abierta en la faz misma de la desesperación. El aire que emanaba de ella no era frío, sino gélido, un frío que se adhería a los huesos, un frío que no era natural, sino antiguo y cargado de una maldad incomprensible. La oscuridad dentro era densa, impenetrable, devorando la escasa luz de la luna y las estrellas. No. No. Pero la bestia no le dio tregua. Una ráfaga más fuerte lo impulsó hacia adelante, haciéndolo tropezar sobre unas raíces retorcidas que parecían ser los tendones petrificados de la montaña. Cayó de rodillas en la entrada, sus manos raspándose contra la grava húmeda y los restos óseos que, con un escalofrío que le erizó el vello, se dio cuenta de que no eran de animal. Eran dedos humanos, blanquecinos y quebradizos, esparcidos como si hubieran sido desechados sin miramientos. El olor que golpeó a Silas era insoportable, una mezcla nauseabunda de tierra húmeda, moho, putrefacción dulzona y, algo más, un hedor metálico y picante que recordaba la sangre, pero una sangre vieja, estancada, que había fermentado en el tiempo. Era el olor de la desesperación y la muerte. La luz rojiza del exterior danzaba en la niebla que rodeaba la entrada, proyectando sombras fantasmagóricas de las ramas desnudas. Pero dentro, la oscuridad era absoluta, salvo por un tenue y palpitante brillo que venía de las profundidades de la cueva. Era un brillo rojizo, similar al del exterior, pero con una intensidad propia, un latido que parecía sincronizado con el suyo. «Quítate de mi camino. ¡Maldita sea!». No hubo respuesta, solo el silencio sofocante de la cueva que parecía absorber cada sonido, cada lamento. Silas se incorporó con dificultad, sus músculos doloridos y temblorosos. La garganta se le había secado, pero el deseo de gritar, de desahogar la furia y el terror, era inútil. Nadie lo oiría aquí. Nadie nunca lo había oído. Avanzó, guiado por ese pulso rojizo que parecía un corazón latente en las entrañas de la tierra. La cueva no era recta. Sus pasajes se retorcían y se estrechaban, las paredes húmedas y resbaladizas al tacto. El frío se hizo más intenso, un frío que no solo le entumecía la piel, sino que se le metía en los huesos, congelando su voluntad. Silas encendió su linterna. La luz blanca, débil y temblorosa, apenas logró perforar la oscuridad opresiva. Reveló tallas grotescas en las paredes de roca. No eran dibujos de animales o símbolos ancestrales de paz. Eran figuras humanoides retorciéndose en agonía, sus cuerpos desfigurados, sus rostros contorsionados en gritos mudos. Algunas parecían estar en proceso de metamorfosis, mitad hombre, mitad bestia, sus extremidades alargadas y sus garras afiladas. Los ojos de las figuras, tallados con un detalle macabro, parecían seguirlo. Esto no es un lugar natural. No es un lugar de la tierra. El guardabosques, el hombre de las reglas, el protector del bosque, se encontró en un santuario profano. Un lugar donde la naturaleza se había corrompido, donde las líneas entre la realidad y la pesadilla se habían difuminado hasta desaparecer. Sus propias reglas, su código de conducta, su comprensión del mundo, se desmoronaban con cada paso. El suelo se volvió irregular, con rocas salientes que parecían dientes afilados. Gotas de agua se filtraban desde el techo, cayendo con un sonido hueco y espaciado que resonaba extrañamente en el vasto silencio. A medida que avanzaba, el pulso rojizo se hacía más fuerte, más constante, iluminando la cueva con un resplandor sobrenatural. La fuente no era una antorcha, ni una gema luminosa. Era la propia roca, la caverna misma, que parecía sangrar luz desde sus profundidades. Silas notó un patrón recurrente en las tallas, un círculo con un punto en el centro,
rodeado por líneas dentadas que se asemejaban a dientes o garras. Lo había visto antes, grabado rudamente en un árbol cerca del lugar donde encontró los restos de un lobo desollado. Había pensado que era un mero grafiti de algún cazador furtivo. Ahora, sabía que no era así. Era un símbolo, una marca de lo que venía. Esto es lo que temían los viejos. Más que cualquier lobo. El pasaje se abrió de repente a una vasta cámara cavernosa. Una sala de proporciones ciclópeas que se alzaba hasta un techo que se perdía en la oscuridad, muy por encima del alcance de su linterna. El pulso rojizo se hizo abrumador aquí, bañando la cámara en un tono carmesí profundo y pulsante. La fuente de la luz eran incontables formaciones cristalinas que sobresalían de las paredes, el techo y el suelo, todas brillando con un resplandor interno, como si la propia montaña tuviera venas luminosas llenas de sangre ardiente. En el centro de esta cámara, bajo una inmensa abertura circular en el techo de la cueva por donde no se filtraba luz exterior, sino solo una oscuridad más profunda, se alzaba una estructura. No era un altar tallado por manos humanas, sino una formación de roca natural que había sido modificada. Tenía la forma de una gigantesca cama o losa, de un negro tan profundo que parecía absorber la luz a su alrededor, con una cavidad en el centro. La superficie era lisa, pulida, y se veía húmeda. Brillaba con el reflejo de la luz roja. Y sobre ella, no había nada. Solo el inconfundible olor metálico y dulce que ahora era abrumador. Un charco seco de algo oscuro, casi negro, manchaba el centro. Alrededor de la losa, la formación cristalina pulsaba con mayor intensidad, creando una sinfonía de luces y sombras que danzaban sobre las paredes. ¡Dios mío! Silas sintió una presencia detrás de él. No la había oído entrar, pero la sombra que se proyectaba desde la entrada de la cámara, alargándose y retorciéndose hasta cubrirlo, era inconfundible. La bestia había seguido sus pasos. La criatura no se movió de la entrada, observándolo desde la penumbra. Sus ojos ámbar brillaban, y Silas pudo ver ahora su silueta contra la tenue luz exterior que aún se filtraba. Era grande, demasiado grande para un lobo, con una postura semi-humanoide, pero su pelaje era tan oscuro que se fusionaba con las sombras. Emitía un bajo gruñido, no de agresión, sino de expectativa. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me trajiste aquí? La bestia dio un paso, luego otro, moviéndose con una gracia felina, casi silenciosa a pesar de su tamaño. Se detuvo a unos metros de Silas, entre él y la losa central. El pulso rojizo de los cristales parecía intensificarse con cada movimiento de la criatura. La cabeza de la bestia se inclinó ligeramente, sus fauces entreabiertas, revelando unos colmillos impresionantes. Pero no atacó. No hizo ningún movimiento agresivo. Sus ojos se fijaron en Silas, y a través de ellos, el guardabosques sintió una corriente de comprensión fría y brutal. No era odio, ni hambre. Era un propósito. Un propósito oscuro y antiguo. Soy un guardabosques. He jurado proteger este bosque. Estas reglas son sagradas. La bestia emitió un sonido gutural, algo entre un gruñido y un suspiro. Luego, con un movimiento lento y deliberado, levantó una de sus enormes patas delanteras, mostrando garras tan largas como cuchillos de cazador. Apuntó hacia la losa central, hacia el charco seco. Fue entonces cuando Silas lo vio. No era solo un charco seco. Había restos de piel. Y cabello. Y lo que parecían ser fragmentos de ropa rasgada. Y entre ellos, en el borde de la cavidad, algo brilló. Era el botón plateado de un uniforme. El uniforme de un guardabosques. El mismo que él llevaba. Alistair. No. No puede ser. La bestia bajó la pata y emitió otro gruñido bajo, esta vez con un matiz que Silas interpretó como comprensión. O quizás, una macabra satisfacción. Como si le dijera, sí, él. ¿Y ahora, tú? La luz rojiza de los cristales vibró. Un zumbido grave comenzó a resonar en la cámara, creciendo en intensidad. Las tallas en las paredes parecían moverse. Los rostros distorsionados de las víctimas se retorcían en agonía silenciosa. El aire se hizo pesado, denso,
cargado con una energía cruda y primordial. Silas sintió una presión inmensa, no física, sino espiritual, que lo empujaba hacia la losa. La bestia no necesitaba tocarlo. Su presencia, la energía de la cueva, era suficiente. Era como si la gravedad misma se hubiera retorcido para arrastrarlo a ese lugar de sacrificio. No. No me harás esto. Soy Silas. Yo soy un hombre. Sus palabras resonaron huecas en la vasta cámara, ahogadas por el zumbido creciente. La bestia se mantuvo impasible, sus ojos ámbar observando cada movimiento, cada temblor de Silas, como un verdugo observando a su víctima. La luz roja pulsaba ahora con la furia de un volcán, destellando y menguando, creando ilusiones de movimiento en las paredes. Las formaciones cristalinas de la cámara vibraban, emitiendo un sonido agudo y discordante que perforaba los oídos de Silas. El suelo bajo sus pies comenzó a calentarse, emitiendo un calor sofocante que contrastaba con el frío helado de la entrada de la cueva. El guardabosques cayó de rodillas, el dolor en sus músculos superado por el terror visceral que le helaba la sangre. Su mente se inundó de imágenes, los lobos en la oscuridad, las advertencias de los antiguos, las reglas rotas una por una, el hacha perdida, la desesperación. Él había vivido por las reglas del bosque, las había aplicado con celo, creyendo en su santidad. Ahora, la bestia, la encarnación misma de la anarquía, de la violación de todo orden, lo arrastraba al abismo donde no existían reglas, donde lo único que importaba era la transformación. No. Prefiero morir. Mátame ahora. La bestia dio un paso hacia él, la inmensa criatura finalmente moviéndose con una intención clara. No levantó una garra para atacar. En cambio, su enorme hocico se acercó a Silas, su aliento fétido y caliente chocando contra su rostro. Los ojos ámbar, llenos de una inteligencia aterradora, se fijaron en los suyos. Y luego, la bestia inclinó su cabeza, y Silas juró que vio una expresión, una burla cruel en sus rasgos caninos. Como si dijera, morir es solo el principio. La presión invisible se intensificó. Silas fue arrastrado inexorablemente hacia la losa. Sus manos se aferraron al suelo, sus uñas rompiéndose contra la roca, pero fue inútil. Fue subido a la fría y lisa superficie de obsidiana, su cuerpo contorsionado. Los fragmentos del uniforme de Alistair estaban a su lado, mudos testigos de lo que le esperaba. El zumbido se convirtió en un rugido. Las luces rojas estallaron en un parpadeo frenético, cegador. Un calor insoportable le envolvió, quemándole la piel, el olor a carne chamuscada inundó sus fosas nasales. Sintió un dolor agudo en cada hueso, como si se le estuvieran rompiendo y reubicando al mismo tiempo. Un grito desgarrador brotó de su garganta, un sonido que apenas reconoció como suyo. Su cuerpo se retorció en la losa, sus músculos se contrajeron y se alargaron de formas imposibles. Su ropa se desgarró, los botones saltaron, su uniforme, el símbolo de su identidad, se hizo jirones, cayendo en el charco seco de lo que había sido Alistair. La piel se tensó, el vello corporal se volvió grueso y áspero, los huesos de su rostro se reajustaron, su nariz se alargó, sus dientes se afilaron hasta convertirse en colmillos. El dolor era tan inmenso que su mente amenazaba con romperse, con disolverse en un caos de sensaciones. Pero un fragmento de Silas se aferró, observando con horror su propia transformación. Vio sus manos, antes las manos de un guardabosques, volverse garras cubiertas de pelaje oscuro. Sintió el tirón en su espalda, el crecimiento de una cola, la curvatura de su espina dorsal. La bestia se acercó a la losa, observando el proceso con una intensidad casi reverente. No era solo la creación de otro de su especie. Era la incorporación de un guardián, un protector del bosque, en las filas de aquello que el bosque más temía. Era la máxima profanación, la violación definitiva de las reglas. El último grito de Silas se transformó en un aullido primitivo y salvaje que resonó en la cámara, reverberando en los cristales rojos. Ya no era un lamento de dolor, sino el nacimiento de algo nuevo, algo feroz. La luz roja lo bañó, la oscuridad lo consumió y lo reconstruyó. Cuando el último espasmo de la transformación terminó, la bestia que había traído a Silas aquí emitió un aullido, un llamado a la luna que se extendió por la cueva y se perdió en el bosque más allá.
Los cristales dejaron de pulsar tan violentamente, volviendo a un brillo constante pero menos frenético. En la losa de obsidiana, ahora no había un hombre, sino una criatura. Grande, cubierta de pelaje oscuro, con ojos que brillaban con un ámbar familiar. Levantó su cabeza, su hocico hacia la abertura en el techo, y aulló de nuevo, esta vez con una nota de algo parecido a una liberación. Era un aullido de poder, de una nueva existencia. No había más miedo en esos ojos. Solo una comprensión fría y brutal. Las reglas habían desaparecido. Las había roto todas, y al hacerlo, se había convertido en la encarnación misma de la transgresión. El guardabosques que había jurado proteger el bosque ahora era parte de la pesadilla que se extendía bajo la luna. La criatura, lo que alguna vez fue Silas, saltó de la losa con una agilidad sorprendente. Su cuerpo se sentía nuevo, fuerte, invencible. Miró a la otra bestia, la que lo había conducido hasta aquí. Hubo un intercambio de miradas, una conexión silenciosa y profunda que trascendía las palabras. No eran enemigos. Eran iguales. Eran una manada. La antigua bestia hizo un gesto con la cabeza hacia la salida de la cueva, hacia la noche que los esperaba. El recién transformado Silas siguió sus pasos, sus nuevas garras raspando ligeramente el suelo de la cueva. Se movía con el sigilo y la potencia de un depredador. Al pasar por las tallas de las paredes, sus nuevos ojos ámbar se fijaron en ellas. Ya no vio figuras de dolor. Vio un legado. Vio un ciclo. Y en los rostros contorsionados, ya no veía la agonía de las víctimas, sino el éxtasis del renacimiento. La cueva, que una vez fue un lugar de terror y prohibición, ahora era su hogar, su santuario. Las reglas del bosque, las que había defendido con su vida, ahora no eran más que un eco lejano, ahogado por el latido salvaje de su nuevo corazón. Salió de la cueva, bajo la luz de la luna llena que bañaba el bosque. El aire de la noche era fresco y vibrante, lleno de los olores de la presa y la promesa de la caza. El bosque, su dominio, ahora era suyo de una manera que nunca antes había imaginado. La luz rojiza que había parpadeado en la distancia al principio de la noche, el faro de advertencia y condenación, ahora se apagaba en el horizonte, reemplazada por el brillo plateado de la luna, una luna que parecía más grande, más cercana, más hambrienta. Silas, el guardabosques, había muerto. Pero algo más había nacido. Y la noche en el bosque, que apenas había comenzado, prometía ser mucho más larga y sangrienta de lo que nadie, jamás, podría haber imaginado. El lobo, ahora liberado, aulló hacia la luna, su voz uniéndose al coro ancestral de la oscuridad, un aullido que resonaría por siempre en el corazón del bosque, un testimonio viviente de las reglas rotas y del horror que había nacido de su transgresión. El ciclo había llegado a su fin, y un nuevo capítulo, más oscuro y aterrador, acababa de comenzar.